Hoy también vamos a encontrar a Jesucristo, quien es el Verbo. Palabra de hoy, Juan capítulo 8. Antes de la predicación vamos a ver algunas fotos. Gracias por sus oraciones, terminó muy bien. Seminario Cepopal con 115 pastores. Desde lunes de la tarde hasta sábado en la mañana en Centro Misionero. Yo enseñaba Evangelio completo. Todo el día, 8 o 9 horas enseñaba hasta hace 5 días. Todavía estoy vivo, gloria a Dios. Desde 5 de la mañana hasta 10 de la noche. Así Dios hizo gran obra. Dios hizo gran obra entre los pastores. Algunos pastores confesaron que casi iba a aceptar a Jesucristo nuevamente, ¿sí? Porque reconocieron su evangelio no era correcto, sino su evangelio era falso. Por eso se arrepintió. Por eso Dios hizo gran obra a los pastores. Le doy gracias, Señor, gracias por sus oraciones. Vamos a ver la palabra de Dios, Juan capítulo 8. Hoy va a salir la historia de una mujer adúltero. Vamos a ver su historia. Verso 1 dice: Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Amén. Todo el pueblo vino a él. ¿Para qué? Para saber la verdad, escuchar la palabra de Dios. Es importante venir, buscar a Dios para conocer a Dios, saber la verdad. Pero en ese momento hay otro grupo judíos, fariseos, escribas, le acercaron a Dios, no para escuchar la palabra de Dios, ni para conocer a Dios. Aquí, verso 6 dice, verso 6, más esto decían, tentándole para poder acusarle. Sí. Algunos le acercan a buscar a Dios para saber la verdad, para conocer a Dios. Pero fariseos, escribas, ellos no le acercaban a Dios para conocer, no para conocer ni para saber la verdad, sino para acusarle. Sí. Quiero decir, es muy importante la razón de buscar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque los pastores se arrepintieron porque ellos tenían un evangelio falso, porque ellos enseñaban equivocadamente a los miembros de su iglesia que busca a Dios con otro propósito. Algunos lo buscan a Dios para solucionar su problema. Claro que es importante, es bueno, no es malo, pero esto es, si puede ser todo, ¿qué sucede problema? Después de solucionar su problema, él va a buscar a Dios más o no. No va a buscar más, porque se solucionó su problema. Por eso es bueno y importante, pero esto no puede ser propósito principal, buscar a Dios por su problema.
necesita algo más, una razón principal. ¿Qué esto es? Ahora ya vamos a ver esa razón. Pero quiero pedirle a ustedes, por eso estamos aquí delante de Dios, en el Espíritu Santo, vamos a acercar a Dios con propósito correcto. ¿Qué es? Ahora ya vamos a ver. Pero para esto necesita abrir su corazón para encontrar a Dios. Aquí no es una reunión de para comer, ni una reunión de conversar. Aquí reunión comunidad cristiana para alabar al Señor y para encontrar a ese Dios. Por eso no vamos a olvidarnos, perdonarnos el propósito de esta mañana reunión. Porque el pueblo, todo el pueblo vino a él para escuchar la palabra de Dios, pero fariseos, escribas, ellos tenían otro propósito equivocado. Ese propósito equivocado nunca puede encontrar a Dios. Por eso vamos a cambiar nuestro propósito de estar esta mañana. ¿Cuándo dicen amén? 알아들으시나요 혹시? Aquí vinieron mis paisanos. Les pregunté quién entendió. Sí, la mitad sí, la mitad no. A ver, sí. Muy bien. 하나님께 나아가야 되는 이유는 서기관들과 바리새인들은 하나님을 고소하려고 하나님 앞에 찾아갔는데 하나님 앞에 나아갈 때에는 하나님을 만나고자 하는 겸손한 마음으로 나가야지만 하나님을 만날 수 있습니다. Si soy coreano, yo hablo coreano. Sí, claro que sí. Pero, aunque no puedo predicar todo por coreano, necesita un resumen para ellos. ¿Puede entender, por favor? Sí. Por eso, verso 3, que dice, leemos juntos. Ya, entonces, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y preguntando en medio, le dieron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ahora, fariseos, vamos a entender su intención. Ahora vamos a revisar bien la situación de en ese momento. ¿Qué le parece? Escribas, fariseos, ¿cómo se siente? Ahora está muy emocionado. Qué bueno. Ya encontramos una pecadora para acusar a Jesucristo. Por eso ellos estaban muy alegres con esa pecadora. Por eso ellos ya pensando, ya está listo. Hoy nosotros podemos vencer, podemos matar, romper a Jesucristo. Por eso ellos esta mañana estaban muy alegres. ¿Puede sentirse? O sea, hay que entender la situación, hasta la intención de sus corazones. Fariseos, escribas, porque ellos con la conversación o discusión siempre no podían ganar conversación, discusión con Jesucristo. Pero esta mañana ellos pensaban, uy, ya va a terminar todo. Por eso estaba firme, estaba muy alegre. Por eso pregunto así. Aquí está evidencia que nadie puede negar. Aquí exactamente una pecadora, nadie puede negar. Es correcto. Pero su 5 dice, ya comienza el tema de hoy. En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Con ese propósito ellos estaban muy alegres. Ya buscaba esa mañana una mujer de adulterio para acusarle a Jesucristo. ¿Qué dices tú? La ley. ¿Qué es la ley? Aquel tiempo la ley es diferente ley de Venezuela. Sí. ¿Por qué? Aquí si rompe la ley, ¿qué sucede? Hay que pagar o cárcel, muchas cosas, ¿verdad? Pero aquel tiempo la ley tiene que morir. Sí. Sí. Por eso dice, la ley dice, puede apedrear. Sí. ¿Para qué? Para matarlo. Porque el resultado del pecado tiene que morir. 이 아침에 바리새인들이
이 가늠한 여자를 데리고 예수님께 와서 모세의 법으로는 돌로 쳐 죽이라 그랬는데 당신은 뭐라고 얘기합니까? 라고 물어보는 장면이죠. 왜냐하면 율법으로 말하면 죄진 사람은 죽어야 되기 때문에 이렇게 얘기하는 것입니다. Es verdad. Si no cumple la ley, no puede solucionar por dinero, sino tiene que morir. Aquel tiempo la ley fue así. Por eso la gente piensa, Dios es malo porque por la ley quiere matarnos. Si piensa así, él entendió mal el propósito de la ley. Es verdad, la ley nos mata, pero la ley tiene otro propósito correcto. ¿Qué le parece? Porque Dios permitió la ley para matarnos o para salvarnos. Pero la ley dice hay que matarlo a esa mujer. ¿Qué pasó? Por eso hay que entender bien propósito, función de la ley. Por la ley podemos saber el pecado. Vamos a ver Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Esta mañana pensaba mucho que voy a usar anteojo o no. No quiero reconocer, pero ya problema, sí. Versos 7 y 8. Romanos capítulo 7, versos 7 y 8, leemos juntos ya. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no diera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Dios nos dio la ley para que sepa, para que podamos saber qué es el pecado. Sin la ley nadie puede saber qué es el pecado. Por eso peca tranquilamente porque no sabe pecado. Gran problema. ¿Qué le parece? Peca tranquilamente, libremente, ¿es bueno o malo? Malo. Por eso necesita la ley que para pecar más o no pecar. Sí, para no pecar. Pero si sabiendo la ley, podemos saber qué es pecado. Si sabe el pecado, ya no va a pecar más. Sin embargo, tengo una pregunta. Si sabe que es pecado, ¿no va a pecar o va a pecar? Otra vez. Sí. Una pregunta un poquito confundida, ¿sí? Ya por la ley sabió que es pecado. Si tú sabes que es pecado, ya va a pecar o no va a pecar. Aunque sabe pecado, va a pecar también. Esto es problema. Mentira es pecado. Por la ley entendió, mentira es pecado. Entonces no va a engañar o va a engañar también. Esto es nuestro límite. Por la ley ya sabemos el pecado. Aunque sabe el pecado, entonces él no va a pecar o no va a pecar. Sí. Eso somos. Aunque sabemos el pecado por la ley, sin embargo pecamos. Esto es nuestro límite. Por eso somos pecadores. Por eso. Pero importante para reconocer que soy pecador, primero yo tengo que saber qué es el pecado. ¿Qué es el pecado? Por la ley. Por eso Dios nos dio la ley para que sepa el pecado, por el pecado, para que reconozca que tú eres pecador. Pero si no entiende bien la ley, o que tú eres pecador, ya vamos a matar. Porque los judíos, fariseos, escribas, entendieron mal el propósito de la ley. Por eso, al encontrar al pecador, la ley dice te mata, sí, vamos a matarlo. Así entendieron mal. Porque entendió. El propósito de la ley es, vamos a ver, Gálatas capítulo 3. Vamos a ver, ¿por qué Dios nos dio la ley? ¿Para matarnos o para salvarnos? Función de la ley, capítulo 3. 24.
Gálatas 3, 24, leemos ya. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Esto es propuesto de la ley. Otra vez, la ley ¿qué nos hace? La ley para llevarnos a Cristo. La ley nos lleva a Cristo. ¿Por qué? Por la ley puedes saber pecado, resultado del pecado tiene que morir. Si no quiere morir, ya esa ley no nos mata, sino contrario 100%. Esa ley nos lleva a Cristo para morir o para salvar. Sí. Esto es propuesto de la ley. Otra vez, por la ley si puede saber qué es el pecado. Si sabe que es pecado, va a reconocer, soy pecador. Pero el resultado de pecador tiene que morir. Si no quiere morir, ya él va a buscar ¿a quién? A Cristo para vivir. Por eso, por lo tanto, la ley nos lleva ¿a quién? A Cristo. Por eso la ley es buena. Sin la ley, nadie busca a Cristo. La ley no nos molesta, sino la ley nos da libertad. Por eso Santiago capítulo 1 dice, la ley perfecta nos da libertad. Pero hoy en día Satanás nos engañó. Al escuchar la palabra de la ley, nos sentimos molestia, presionado. Oh, la ley, oh, no me gusta. ¿Por qué? Entendemos mal. Tengo una pregunta. ¿Semáforo es bueno o malo? Semáforo me molesta. Porque de luz rojo me molesta. ¿Por qué? Luz rojo no te molesta, sino te guarda, protege de accidente. Pero si no entiende bien el propósito del semáforo, piensa así, es una molestia. No, no es molestia, esto es gran bendición, porque te protege de morir. La ley es como semáforo. La ley nos protege de morir. Si no sabe la ley, peca libremente. Por eso si sabe la ley, por eso puede saber pecado, también peca libremente. Es gran problema. Por eso podemos entender que soy pecador. Pero el resultado de pecado tiene que morir. Pero si no quiere morir, ya para él necesita Cristo. ¿Por qué la gente no busca a Cristo? ¿Sabe por qué? Porque no reconoce que es pecador. ¿Por qué no reconoce pecador? Porque no sabe qué es el pecado. El pecado, no estoy hablando de un pecado. Guerra, mata, esto es resultado de pecado, no es pecado. Estoy hablando qué es el pecado. Génesis capítulo 3:5 dice, el pecado es que quiere ser como Dios. Desde allá salió todo resultado fruto de pecado que mata, engaña, guerra, toda la maldad. Esto es resultado de pecado. ¿Por qué? Pecado principal es que quiere ser como Dios. Por eso, ¿cómo podemos saber el pecado? Por la ley. ¿Dónde está la ley? La ley está hablando. La palabra de Dios está enseñándonos la ley. Por eso sin saber la palabra de Dios no puede saber la ley. Si no sabe la ley, peca libremente. Pero por la ley sabe que es pecado, también peca libremente. ¿Por qué? Tengo una pregunta. Yo pequé, por eso soy pecador. O soy pecador, por eso yo peco. ¿Qué es correcto? Otra vez. O sea, algunos jóvenes, o sea, cabeza está caliente. Porque esta mañana muchas preguntas difíciles. Otra vez, yo pequé, por eso soy pecador. O soy pecador, por eso yo peco. ¿Qué es correcto? El mundo dice, tú eres pecador porque tú pecaste. Pero la Biblia dice, tú pecas porque tú eres pecador. Por eso, aunque no quiere pecar, peca porque tú eres pecador. Otra vez, el resultado de pecador tiene que
morir, porque Dios es santo, tiene que morir. Por eso la ley dice hay que matarlo, ese pecado. Dios es justo, pero Dios es amor. Por eso Dios no quiere matarnos, por eso Dios quiere salvarnos. Por eso Dios nos envió, nos enseñó. La solución es, ¿qué es? Necesita morir otra vida en vez de ti. Si tú no quieres morir, necesita matar otro. Por eso el Antiguo Testamento, ¿qué mataba? Mataba a los animales. ¿Por qué? Para salvar una vida necesita otra vida. Por eso mataba a los animales. Pero la sangre de animales no podía limpiar pecado de nosotros. Por eso el Antiguo Testamento pecaba cada vez cuando peca, matando. Sin embargo, sangre de animales no podía limpiar nuestro pecado. Por eso el Antiguo Testamento mataba a muchos animales. ¿Por qué muchos animales? Porque es imposible limpiar mi pecado por la sangre de animal. Si uno necesita la sangre perfecta, ¿qué es? Sangre perfecta que no conoce el pecado, es sangre perfecta. Por eso necesitaba sangre de Jesucristo, porque ¿quién es? Eres Dios, Él no conocía pecado. Así 2 Corintios capítulo 5 dice así. Por eso Jesucristo murió para limpiar mi pecado por su sangre. Esto es la función de la ley para salvarnos. Otra vez, la ley no se va aquí a Jesucristo. ¿Para qué? Otra vez, Gálatas 3:24 dice, a fin de que fuésemos justificados. ¿Qué significa justificados? Dios es justo, por eso hay que cumplir la justificación de Dios. ¿Cómo puede cumplir la justificación de Dios? Tenemos que cumplir todas las leyes. ¿Sabe cuántas leyes hay? Gran problema. Hay 613 leyes. Dice, ¿quieres saber la ley? Entonces tú no puedes cumplir. Entonces ya tú eres pecador. Para ser justificado delante de Dios es justo, necesita cumplir todas las leyes. Es 613 leyes. Cumple 612 leyes, pero no cumplió un ley, todavía tú no puedes ser justificado. Sino tiene que cumplir perfectamente 613 leyes al nacer hasta hoy. Y desde hoy hasta muere. Hay que cumplir perfectamente 613 leyes. ¿Quién puede cumplir todas las leyes? Levanta mano. Si levanta mano, tú eres Dios. Nadie puede cumplir. Si cumple todo esto, se llama justificado delante de Dios. ¿Quién es? Justo. Por eso, ¿cómo podemos ser justificados? No por nuestra obra, sino por la obra de Dios. Por eso dice por la fe. Podemos ser justificados por la fe. Fe es creer. ¿Qué creemos? Creemos a Trino Dios y su obra. No tu obra. Pero si no crea Dios por nuestra obra, queremos ser justificados. Imposible. Imposible. Por eso sabiendo la ley, puede entender. Finalmente, tengo que morir. Yo no puedo. Yo no puedo y yo no puedo. Pero tengo que morir. Pero no quiero morir. ¿Qué hago yo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Para Él necesita la gracia de Jesucristo. ¿Cuándo dicen amén? Por eso la ley nos lleva a Jesucristo. No para matar, sino para salvar. Pero ahora, hoy capítulo 8, ellos entendieron bien o entendieron mal. Fariseos entendieron mal. ¿Por qué? Ya encontramos pecado, vamos a matar. No, entendieron mal, contrario. Por eso vamos a continuar, ¿ve? Verso 6. Verso 5 le pregunté a usted, ¿qué dices? La ley nos dice, pecador tiene que morir, pero ¿qué dices tú? Verso 6, más esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía entera con el dedo.
Si es Cristo, Él también solo tiene la ley, su respuesta, ¿qué tiene que responder? Claro que sí, mátala, así. Pero Cristo no respondió así. ¿Sabe por qué? Juan capítulo 1, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Vamos a ver capítulo 1, verso 17. Juan 1, 17. Leemos juntos ya. Juan 1, 17. Leemos ya. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley nos dio por medio de Moisés, es verdad. Pero, ¿dónde está la gracia y la verdad? ¿De dónde vino? Jesucristo. Por eso Jesucristo no nos mata, ni nos condena, sino nos salva por su gracia. Por eso todos pecadores necesitamos a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? La ley nos mata. Tú eres pecador. La ley dice, no cumplió esa ley, tú eres pecador. Tú eres pecador, ya tienes que morir. Como ese fariseo dice, tú eres pecador, tú tienes que morir. La ley nos mata, pero la gracia nos salva. Pero ¿dónde está la gracia? Gracia está en Jesucristo. 14, ¿qué dice? 1:14. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Jesucristo está llena la gracia y la verdad. Esa gracia nos salva. Por eso todos los pecadores, si entienden que soy pecador por la ley, entonces ya tú tienes que buscar a Jesucristo, porque en Jesucristo hay la gracia. En Jesucristo hay la verdad que te hace libre del pecado. ¿Cuándo dicen amén? Por eso todos pecadores necesitamos a Jesucristo. Vamos a volver otra vez Juan capítulo 8. Entonces Jesucristo no respondió nada. Verso 7. Entonces, ¿qué hizo? 8:7. Y como insistieran en preguntarle, se enteró y le dijo, el que de vosotros está sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra. Ellos insistieran. Insistieran, ¿qué significa eso? No respondió, por eso él pensaba, mire, él no sabe, ya nosotros vencemos, ya ganamos primera vez. Estaba muy alegre, por eso insistieran, ¿qué pasó? ¿Tú no sabes? Así. En ese momento ya por fin respondió Jesucristo. Su respuesta es que esto es: si tú no tienes pecado, tú primero hágalo. Sí. ¿Qué quiere decir? Muy importante. Fariseos, judíos, escribas, ellos pensaban, ella es pecadora, pero yo no soy pecador. Esto es problema principal. Cuando vemos a la gente de cárcel, sí, eres pecador. Cuando encontramos ladrón, tú eres pecador. Por eso nosotros acusamos a ellos. Nosotros pensamos, juzgamos, tú no puedes. ¿Cómo puede juzgar? Porque él cree, yo no tengo problema, pero tú tienes problema. Sí. Tú eres pecador, pero yo no soy pecador. Él solo puede juzgar. Entonces, ¿quién puede juzgar? ¿Tú o quién? Si tú no tienes pecado, puedes juzgar. Claro que sí. ¿Quién puede juzgar? Los que no tienen pecado. Es Dios. Pero ellos, judíos fariseos, estaban en el lugar de Dios. Ellos creían, ella es pecadora, pero yo no soy pecador. Hermanos, algunos de aquí, nosotros, algunos podrían pensar, ¿por qué me dice así? Yo no tengo pecado, yo no soy pecador. Podría pensar así. Por eso para esta palabra de Dios se siente muy mal. Es verdad, esta palabra para los malandros, pero no para mí. Sí, podría pensar. Si tú crees así,
Ya tú no necesitas la gracia de Jesucristo. No necesitas Salvador, porque tú no reconoces que tú eres pecador. Realmente esto es problema. Problema para nosotros no es el pecado, somos pecadores, es verdad. Nuestro problema es que no quiere reconocer que soy pecador. Por eso no hay salvación para él. Por eso la ley nos enseña el pecado. Por el pecado quiere enseñarnos que tú eres pecador. Pecado tiene que morir, pero el Señor te ama mucho. Por eso Dios quiere salvarte. Pero para ser salvo, primero tú tienes que reconocer que tú eres pecador. Pero judíos, fariseos, no quieren reconocer que es pecador. Por eso la salvación no por ellos, sino la salvación para ella. Ella reconoció es pecadora. Por eso, hermanos, delante de Dios tenemos que ser humildes. Tenemos que entender la verdad. Por la verdad podemos ser libres de pecado. La verdad nos enseña que yo soy pecador. Por eso yo necesito Salvador a Jesucristo. Cuando dicen amén. Pero judíos, fariseos, ellos creían, pensaban, no, yo no soy pecador. Es decir, no puede ser salvo. Porque para él no necesita la gracia de Jesucristo. Esto es el problema principal. Entonces, Hechos, verso 8, verso 9, sucede una situación muy interesante. 9 que dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Entonces ellos entendieron, ¿qué entendieron? Que yo soy pecador. Si no hubiera pecado, sí puede matarlo. Pero todos regresaron. Porque entendieron que yo soy pecador. Gran bendición, muchas gracias. Es bueno. Pero ellos se hicieron salvos o no. Ellos, la multitud que estaba en ese lugar, ellos se hicieron salvos o no. No. Porque todos regresaron. ¿Qué pasó? ¿Se entendió que es pecador? ¿El que tiene que pedir a Dios? Sálvame. Pecador. Ellos judíos saben perfectamente el resultado de pecador que tiene que morir. Los judíos sabían perfectamente. Entonces esa sabia, si no quería morir, ¿esto qué tiene que hacer a Jesucristo? Por favor, sálvame. Él tiene que pedir la salvación de Jesucristo. Pero ellos todos regresaron. Salieron. ¿Qué pasó? ¿Sabe por qué? Ellos no conocían quién es Jesucristo. Ellos no sabían dónde está la gracia. Otra vez, Juan capítulo 1 dice, ¿dónde está la gracia? La gracia está en Jesucristo. Ellos estaban con Jesucristo. Ellos entendieron que es pecador. Pero ellos no pidieron la gracia a Jesucristo, sino regresaron. ¿Qué pasó? Esto es más que un problema. Entendieron, por la ley entendieron, es verdad, ella es pecadora, yo también soy pecador. Muy bien, ya entendió, reconoce es pecador. Entonces, ¿qué tiene que hacer después? Después tiene que pedir a Jesucristo que sálvame. Yo necesito tu gracia. Pero no hicieron así. ¿Sabe por qué? Ellos no conocían quién es Jesucristo. Aunque estaba con ellos, delante de ellos estaba Salvador. Pero frente de Salvador ellos regresaron con tristeza, entendiendo, soy pecador, tengo que morir. ¿Qué hago yo? Chao. Así se fue. Tan triste. Por eso, si no sabe la verdad, esa verdad, si no tienes verdad, tú no puedes ser libre de pecado. Tienes que saber la verdad. ¿Qué es la verdad? Verdad es, la gracia está en Jesucristo. Si no sabe la verdad, aunque viene a iglesia, algunos van a ser salvos. Aunque viene a iglesia un año, no podría ser salvo, porque no podría reconocer que tú eres pecador, aunque te ha entendido que tú eres pecador. Pero si no conoces a Jesucristo, aunque viene a iglesia un año, 2 años, 10 años, no podría ser salvo si tú no buscas a Jesucristo. Si no conoces a Jesucristo y no sabe dónde está la gracia. Otra vez, ¿dónde está la gracia?
¿Esta reunión para qué? ¿Venimos para comer? Que no es restaurante. Sí. Venimos para conocer a Dios. ¿Quién es? Eres hijo de Dios, eres salvador, eres Cristo. Hay la gracia que puede salvarnos. La gracia, ¿qué gracia? Se ha hablado mucho la ley, ¿verdad? Entonces voy a decir la gracia. ¿Qué es la gracia? Gracia es un pecador tiene que morir, pero sin su obra, por la obra de Dios, por su amor, Él decidió, tú tienes que morir, pero yo maté a Jesucristo en vez de ti, por eso por su sangre te voy a salvar. Aunque tú tienes que morir, pero te voy a salvar por la obra de Jesucristo. Se llama la gracia. Esa gracia necesita para todos los pecadores. Aquí algunos sí reconocen que tú eres pecador. Todavía no reconoces, solo una pregunta. Ejemplo, toda tu vida de 20, 30, 50 años ya vamos a subir en Facebook para que vea todo el mundo. ¿Quién puede subir tu vida completa en Facebook? Levanta mano. Si levanta mano, otra vez tú eres Dios. O hasta tu pensamiento. Ya vamos a update. ¿Cómo se llama update? Actualizar toda tu vida, hasta tu pensamiento en Facebook para que vea todo el mundo. ¿Cuántas veces clic hiciera todo el mundo? Como 25 millones. Todo el mundo va a ver tu vida, tu pensamiento de toda tu vida. ¿Quién puede subir en Facebook? ¿Qué significa eso? ¿Tú eres pecador? Sí. Si reconoce que tú eres pecador, resultado de pecador tiene que morir delante de Dios, quien es santo, quien es justo. Pero no quiere morir, ya para ti necesita la gracia de Jesucristo para salvarte. Por eso ahora judíos, fariseos entendieron que soy pecador. Por eso fariseo y escriba también, ellos regresaron porque reconocieron que es pecador. Pero ellos nunca buscaba la gracia, salvación de Jesucristo porque no conocía quién es Jesucristo. Por eso la iglesia existe para enseñarle quién es Dios. Esto es el primer propósito de la iglesia, para que sea salvo, no muera, porque el Señor te ama mucho. Cuando dicen amén. Por eso importante es cuando viene a la iglesia, necesita un corazón que quiera conocer a Dios. Si no, aunque viene 10, 20 años, fariseos, nació como judío toda su vida, estudia la Biblia, pero sin embargo no conocía a Jesucristo. Esto es problema. Otra vez, verso 9, continuamos. Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús. ¿Qué significa eso? Quedó solo Jesús. Quedó solo Jesús. ¿Qué significa eso? Él solo no tiene pecado. Todos pecadores regresaron, salieron. Pero quedó solo Jesús porque Él no tiene. Por eso eres salvado. Por eso Él puede salvarnos. Quedó solo Jesús. Porque Jesucristo no conoció pecado. Él no tiene pecado. Por eso Él puede salvarnos. Y también quedó una persona más. Y la mujer que estaba en medio. Verso 10. Enderezándose Jesús. Y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que le acusaban? Ninguno te condenó. Así preguntó. ¿Dónde está? Todos salieron, desaparecieron. ¿Quién condena? ¿Quién condena? Condena a Satanás. Dios juzga. Satanás condena. Satanás nos condena para matarnos. Dios nos juzga para salvarnos. Condenación de Satanás. Satanás nos condena. Pero los que están en Cristo no van a ser condenados. Romano 1. Romano capítulo 8:1, ¿qué dice? Romano capítulo 8:1. Vamos a ver. Romano capítulo 8:1 dice así: ahora pues, ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Aquí no hay condenación. Los que están en es Cristo. ¿Quién nos condena? Satanás nos condena para matarnos. Pero si podemos estar en Cristo, nadie puede condenarnos. Se llama la gracia de Dios, el amor de Dios Padre. Por eso todos los pecadores, si no quieren morir, tenemos que estar en Jesucristo. ¿Cómo? Que acepta Jesucristo en tu corazón. Entonces Dios te acepta como tu hijo. Entonces todos los hijos de Dios pueden estar en Jesucristo. Si puede estar en Jesucristo, ya no hay más condenación de Satanás, no van a morir. Cuando dicen amén, esto es amor de Dios. Entonces preguntó, ¿dónde está todo? Te acusaban. Desapareció. Ya termina la historia de hoy. Verso 11, ¿qué dice? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Ya le dije, Dios no condena. Satanás nos condena. Dios nos juzga para que sepamos que soy pecador, para salvarnos. Pero Satanás nos condena para matarnos. Porque cuando Satanás nos condena, no necesita responder. Cuando condena, entiende soy pecador, no pelea con Satanás, sino busca a Dios. Entonces Dios te salva. Amén. Sí. Pero aquí dice, ni yo te condeno, vete y peca más libremente. No peca más. Si Dios nos perdona, nos salva con su sangre, se llama justificación. Si los que están en justificación, va a comenzar vida santificación. En vida santificación podemos, ya, entonces Dios me perdonó, soy libre de pecado, ya voy a pecar más. ¿Qué posible? Imposible. Pero hay algunas denominaciones, falsa doctrina, que no sabe, entendió mal de la gracia de Dios. Aquí en Venezuela llegó una doctrina nueva buena. No me recuerdo. Nueva buena o buena nueva. Sí. Buena nueva. Se llegó falsa doctrina. ¿Por qué falsa doctrina? Ellos solo reconocen justificación y no reconocen santificación. Por eso su doctrina enseña, ya somos libres. Dios nos perdonó. No necesita más pedir perdón, ya puede pecar libremente, algo así. Por eso ahora, pero no solo Venezuela, toda Latinoamérica está contaminando fuertemente el evangelio completo. Porque entendió mal. El evangelio completo es justificación, santificación y glorificación. Los que están en Cristo, si cumplen la justificación, ya vamos a vivir en santificación para pelear con pecado o para pecar libremente. Sí, entonces nos dice, ya te perdono, ya tú eres libre de pecado, entonces no peques más. Pero tengo una pregunta, entonces no pecamos nosotros. Si pecamos, ¿qué pasó? No pequé más, pero pecamos. Porque todavía tengo una pregunta. ¿Cuándo necesita la gracia? ¿Cuándo acepta a Cristo? ¿Solo necesita la gracia una vez en toda mi vida o no? Necesita aquel tiempo para aceptar a Cristo. Necesitamos la gracia de Dios en justificación. Entonces mi pregunta es, ¿en la santificación no necesita la gracia de Dios? Claro que sí. Mundanos peca, cristiano peca, es igual que pasó, todo peca. ¿Qué es la diferencia? Si mundanos peca, ellos acerca a Dios o aleja de Dios. Mundanos, si mundanos peca, ellos acerca más a Dios o aleja de Dios. Aleja de Dios, porque ellos no tienen la gracia, no tienen la sangre de Cristo. Por eso los mundanos por el pecado alejan más de Dios. Pero cristianos por el pecado acercamos más a Dios. Porque por el pecado podemos entender, sin gracia de Dios yo no puedo vivir. Por eso nada puede separarnos hasta el pecado. El pecado nos lleva a Cristo.
No vamos a jugar, practicar el pecado. Nosotros peleamos con pecado. Sin embargo, pecamos con ese pecado. Nosotros no podemos alejar de Dios. Eso es propósito de Satanás. Pero propósito de Cristo, por el pecado nos lleva a Dios. Por eso nada puede separarnos de Cristo. ¿Cuándo dicen amén? Por eso Dios todavía nos permitió el pecado para que podamos vivir en la gracia de Dios en toda nuestra vida eterna. No solo hace 30 años cuando acepté a Cristo una vez, no. Todos los días necesitamos más gracia de Dios. Esto es realmente la gracia de Dios. ¿Cómo podemos vivir bien? Entonces otra vez, Romanos 8:1 que dice, aquí nos enseña cómo podemos vivir bien la vida santificación. Otra vez, vamos a ver. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Está en Cristo Jesús se llama justificación. Los que están en Cristo ya comienza santificación. En la vida santificación, ¿qué necesitamos? ¿Qué dice? Los que no andan conforme a la carne, sino andan conforme al Espíritu Santo. En la santificación necesita la gracia del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos vivir la santificación? Nosotros con nuestra fuerza, con nuestro poder, ¿podemos vivir bien santificación o no? Justificación no podemos cumplir por nuestra fuerza, sino necesita la gracia, sangre de Cristo. Asimismo, santificación que necesitamos, ¿necesitamos nuestra fuerza o la gracia del Espíritu Santo? Necesita la gracia del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos vivir bien santificación? Andar conforme al Espíritu Santo. Porque dice al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿dónde está? ¿Frente de mí o al lado o detrás de mí? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Pero esta palabra al andar conforme al Espíritu Santo significa es Espíritu Santo nos guía, nos lleva. Frente de mí Él hace todo. Nosotros no podemos hacer nada. No solo justificación, santificación también. Nosotros no podemos hacer nada, sino el Espíritu Santo hace todo, nos protege, nos guía, nos lleva, nos enseña, nos hace todo el Espíritu Santo. Por eso si podemos andar conforme al Espíritu Santo, podemos vivir bien en la santificación también. ¿Cuándo dicen amén? Por eso para ser justo, para ser libre de pecado necesita la sangre de Cristo. Después, si somos salvos, necesitamos vivir, andar con Espíritu Santo para vivir bien en la santificación. Pero hoy en día nuestra otra equivocación es, ya tú eres salvo, tú eres pastor, tú eres líder, tú tienes que hacer. ¿Podemos hacer o no? No podemos hacer tampoco. No solo justificación. Santificación tampoco podemos hacer por nuestra fuerza. Por eso nos obliga, tú tienes que ser, tú eres hijo de pastor, tú eres pastor, por eso tú tienes que ser, tienes que hacer, porque tú eres salvo. También una equivocación. ¿Por qué? Nuestra vida cristiana también necesitamos la gracia de Jesucristo, la gracia de Espíritu Santo. Por eso simplemente sigamos al Espíritu Santo, podemos vivir bien la vida cristiana. ¿Cuándo dicen amén? Domingo pasado aprendimos, nuestro trabajo es adoración. Nuestra vida es adoración. ¿Cómo podemos adorar bien nuestra vida? ¿Con mi fuerza? Quiero, pero no puedo. ¿Qué necesitamos? La gracia del Espíritu Santo que nos ayuda, nos protege, que nos hace todos. ¿Cuándo dicen amén? Por eso cuando dice no peques más, significa es, con tu fuerza no peque. ¿No va a pecar? No, imposible. Necesitamos llenura del Espíritu Santo, vivir con el Espíritu Santo, andar con el Espíritu Santo, seguir al Espíritu Santo. Entonces, nosotros no vamos a jugar más, practicar más pecado, sino seremos libres de pecado. ¿Cuándo dicen amén? Por eso hoy en día en nuestra vida necesitamos más relación con el Espíritu Santo, más acercamiento. Entonces nosotros podemos tener gran victoria en Cristo y en el Espíritu Santo. Amén. Les invito, pongan de pie, vamos a alabar al Señor.